Agujerear montañas enteras o excavar un túnel bajo el agua son proezas de la ingeniería civil que pulverizan todo tipo de récords. Tres obras han revolucionado el trabajo subterráneo. Como en el Mont Cenis en el siglo XIX. Excavar un túnel a través de un macizo montañoso cuya roca es increíblemente dura. Jamás se había hecho antes. Aún así, fue posible gracias a un nuevo invento. Un taladro de aire comprimido, una especie de antecesor del martillo neumático. Su rendimiento supuso un salto cuántico en el campo de la perforación. Sin embargo, 140 años después el túnel debe ser ampliado. Supone un reto totalmente nuevo para los ingenieros. ¿Cómo podrán impedir que los muros se derrumben? La respuesta es una máquina que excava con una precisión milimétrica. El láser comprueba los marcadores y le dice a la máquina exactamente a qué profundidad y con qué anchura debe perforar. Otra proeza que parecía imposible, un túnel por debajo del Canal de la Mancha. Fue la obra del siglo, similar a cuando hace 800 años levantaron la Catedral de Notre Dame. Parecía un gran riesgo. Excavar solamente 40 metros por debajo del lecho marino y aún así evitar el riesgo de inundar las obras. La solución fue sorprendente. No es solo un túnel, sino tres. El resultado es totalmente novedoso, el túnel submarino más largo del mundo. Un túnel de los Alpes tiene otro récord. En 1965, el del Mont Blanc fue inaugurado como el túnel de carretera más largo de la historia. 50 años después, también logra el récord de ser el más avanzado técnicamente de los de su categoría. Hay unos 4.000 sensores. ¿Cómo lograron los ingenieros reconstruir una obra de más de 50 años de antigüedad? ¿Qué tipo de máquina necesitaron para sustituir secciones enteras del túnel? Supuso un esfuerzo colosal, único en el mundo. Se cortaban los bloques viejos, se sacaban del túnel y luego se sustituían por los nuevos. Tres ejemplos de ingeniería moderna con unos desafíos sin parangón en las obras más espectaculares. Supertúneles. Ya sean océanos o montañas, siempre hemos tratado de superar los obstáculos que nos ha puesto la naturaleza. Los túneles se encuentran entre los primeros grandes logros de nuestros ancestros. Hay galerías excavadas por mineros 40.000 años antes de Cristo. Ya sean túneles de la Edad de Piedra o las últimas proezas tecnológicas, hay cientos de obras iguales por todo el mundo. Sin embargo, el más espectacular, que ha sido el foco de atención de todos los medios internacionales y ha acumulado todo tipo de récords, es el túnel bajo el Canal de la Mancha. En 1994, por primera vez, los británicos y los franceses se encontraron sin tener que subirse a un barco o a un avión. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles catalogó el Eurotúnel como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Poder cruzar de costa a costa en 35 minutos fue un sueño concebido hace casi 200 años. En 1801, un ingeniero francés, Albert Mathieu Favier, se imaginó un túnel con chimeneas de 80 metros de altura para permitir la entrada de aire fresco. Una propuesta irreal en una zona marítima con unas condiciones climatológicas más bien complicadas. Hubo que esperar hasta el final del milenio para que el proyecto se considerase factible. En 1981, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña dieron luz verde al proyecto. Se analizaron 4 propuestas. Una era un puente gigantesco con cientos de soportes. Otra opción se imaginaba una mezcla de túnel y puente. Aún así, ambos países acordaron construir un túnel, un proyecto de 15 billones de euros.
Las obras comenzarían el 15 de diciembre de 1987. Antes de comenzar con la construcción, hicieron perforaciones de prueba en el lecho marino para analizar las distintas capas geológicas. Muestras extraídas a varias docenas de metros de profundidad indicaban que había una capa de piedra unos 50 metros por debajo del lecho del canal. Sus características eran cruciales para la excavación del túnel. Se llamaba creta azul. Se formó hace millones de años cuando los dinosaurios aún poblaban la Tierra. Tiene dos peculiaridades. Es comparativamente fácil de perforar y es impermeable. Por lo tanto, la trayectoria del túnel debía seguir esa capa, ya que justo por encima hay una capa de marga de creta que es mucho menos densa. Mientras que la marga de creta consiste en un 10% de arcilla, la proporción en la creta azul es del 25%, así que es menos porosa. Aunque hay otro peligro. Si los mineros perforaban a demasiada profundidad, se toparían con una capa de la conocida como arcilla dura. Eso debe evitarse a toda costa. La arcilla dura es muy lodosa y suave. Si la tuneladora hubiera penetrado en esa capa, la aventura habría terminado en ese mismo momento. Por lo tanto, mantener el rumbo era crucial. El túnel tendría que transcurrir a una media de 50 metros de profundidad bajo el lecho marino. Si se acercaban demasiado a la superficie, millones de litros de agua entrarían en cuestión de minutos. Eso significaba que los mineros tendrían que seguir las oscilaciones de la capa de creta azul. Perforar bajo esa premisa no suponía ningún problema concreto. Aún así, el hecho de que existieran los altibajos de la capa obligaba a crear unos trenes especiales capaces de tirar de grandes pesos en largas pendientes. Trenes capaces de llevar en cada trayecto 150 vagones cargados, cada uno de ellos con 32 camiones. Establecerán un récord en el campo del transporte. Con ese tipo de tonelaje, los ingenieros tendrían que crear nuevos motores de tracción exclusivamente para el túnel. Diseñaron unas potentes locomotoras con 6 motores cada una, y planeaban tener una locomotora en cada extremo del tren. Mientras tanto, habían comenzado las obras. Pero antes de empezar con la excavación del propio túnel, debían preparar 2 enormes entradas verticales para introducir las inmensas tuneladoras. En Gran Bretaña, en el acantilado de Shakespeare; en Francia, en Sangatte. Una vez finalizadas, una máquina excepcional podría introducirse en cada una de ellas. La tuneladora de escudo rotador es un invento que desafía las dimensiones normales. Un monstruo tecnológico, una fábrica móvil. Perfora la roca, se libra de los desechos y mantiene los muros todo a la vez. Es como una navaja suiza de 250 metros de longitud, tan grande que sus partes debían ensamblarse una a una en el propio pozo. Dentro de estos colosos hay unos puestos de control para que ingenieros y técnicos monitoricen al monstruo. Estos gigantes de acero perforarían desde ambos extremos del nuevo túnel. Sus escudos pesan 50 toneladas cada uno y están armados con 2 filas de dientes. Una de ellas, de tungsteno, pesa unos 80 kilogramos y está situada sobre una segunda fila de dientes. Gracias a este ingenioso dispositivo, la perforación avanzaría a un ritmo de 3 metros por hora. Sin embargo, este rendimiento debería producirse por triplicado, ya que se estaban excavando 3 túneles a la vez. Uno para la línea de Francia a Gran Bretaña, otro para la dirección contraria y un tercero para mantenimiento. Por lo tanto, se necesitaban 3 tuneladoras a cada extremo del túnel. Y como hubo que cambiar varias piezas debido al desgaste, al final llegaron a utilizarse 11 escudos rotadores. Una masa de acero y maquinaria que superaba el peso total de la Torre Eiffel, 10.000 toneladas.
Aún así, no solo perforaban. Esas obras maestras de la tecnología construían el túnel más o menos por sí solas. Relevos de vagonetas llevaban las rocas extraídas a las bases de los pozos, donde unas gigantes centrifugadoras las hacían papilla. Tenían unas inmensas cuchillas rotadoras y a medida que la creta se aplastaba, lo único que había que hacer era añadir agua hasta que toda la masa estaba lo bastante líquida como para ser bombeada hacia afuera. Millones de toneladas de creta azul se depositaron a las afueras de los pozos. Es una cantidad de material tan enorme que en el lado inglés provocó un fenómeno muy peculiar. Ampliamos el tamaño de Gran Bretaña. Creamos una extensión de tierra llamada Samphire How, que ahora es una reserva natural para aves, plantas, etc. Es un territorio creado a partir de los escombros del interior del túnel. 30 hectáreas de terreno nuevo. Samphire How es el doble del tamaño del mayor estadio de Francia. La extracción eficiente de rocas es una de las grandes ventajas de la tuneladora de escudo rotador. Pero estas fábricas móviles realizan otra acción esencial. Llevan a cabo la instalación de dovelas. Sitúan las distintas secciones que, una vez soldadas, crearán una galería hermética. 720.000 dovelas formarán las galerías de los túneles. Tanto en el lado inglés como en el lado francés se necesitan varios kilómetros cuadrados de terreno para almacenarlas antes de instalarlas bajo tierra. Sin embargo, entre estas placas y la creta hay un hueco de entre 5 y 7 centímetros. No parece gran cosa, pero si el agua penetrara en estas cavidades, la presión resultante podría poner en peligro la estabilidad de la galería. Hubo equipos cuya única tarea fue inyectar hormigón en los huecos para asegurarse de que el túnel fuera totalmente hermético. Esta capa protectora ha sido un importante eje de mantenimiento desde entonces. Unos especialistas siguen reparando cualquier grieta que se pueda presentar. Con cientos de trenes recorriendo el túnel, la entrada de agua es lo que más temen los ingenieros. Hasta 400 trenes pasan cada día. En vista de los cientos de pasajeros y miles de toneladas de carga, las medidas para mantener la hermeticidad del túnel son indispensables. Por lo tanto, cuando comenzaron las obras, la posibilidad de un importante influjo de agua provocaba una gran preocupación. 2 secciones del túnel requerían de una atención particular. Los ingenieros sabían muy bien que había fallas en la roca en las transiciones entre mar y tierra. Estos eran los puntos débiles, uno en el lado británico y otro en el francés. Cientos de miles de litros de hormigón se inyectan por detrás de las dovelas. Aparte de unas pequeñas fisuras de 5 centímetros, hay grietas que requieren la inyección de varios metros cúbicos. Mientras los 3 tubos siguieran la dura e impermeable capa de creta azul, apenas había riesgo de inundación del túnel. Pero, ¿y si se produjera alguna grieta en la corteza terrestre? Se lleva a cabo una vigilancia sísmica a través de cientos de sensores situados en el interior de las dovelas. Pero hasta ahora, los temblores bajo el canal han sido tan pequeños que son prácticamente indetectables. En todo caso, si hubiera algún problema en el interior de alguna de las galerías, los ingenieros han previsto una solución. Ante cualquier posible problema, se puede pasar de una galería a la otra. Por lo tanto, no habrá interrupción del tráfico en el túnel. Los ingenieros planificaron la construcción de 2 cruces gigantescos. Túneles dentro del túnel. A 8 kilómetros de la entrada inglesa y a 12 de la francesa,
Hay unas inmensas catedrales, los cruces. Allí, un tren puede desviarse de su túnel y entrar en el segundo túnel. Un cruce de vías bajo una cámara monumental. No es nada atípico en superficie, pero construir uno bajo el lecho marino es todo un desafío. Un ingeniero francés, Jacques Farman, tuvo la solución. Propuso construir un enorme casco para reagrupar ambos túneles. Jamás se había hecho antes. Se excavaron 6 tubos de 200 metros, luego se rellenaron de hormigón para solidificarlos. Juntos tienen forma de semicírculo. Está compuesto por unos mini túneles que se superponen. Una vez que el casco estaba completo, solo había que excavar el hueco debajo para unir ambos túneles. Fue otra hazaña histórica. Pero los cruces no son las únicas conexiones entre ambos túneles. Hay otras galerías necesarias para una explotación máxima. Cada 375 metros tenemos los denominados conductos de descarga de presión que unen los túneles. Sirven para evacuar el aire que se acumula por delante de cada tren. Estás dentro de un tubo de 7,8 metros de diámetro. Si un tren entra a 150 kilómetros por hora, se produce una enorme compresión de aire que se presiona hacia el otro túnel gracias a esos conductos. Si no, se reduciría drásticamente la velocidad del tren. Y la velocidad es la clave de todo el proyecto. Los trenes tienen que ir a 150 kilómetros por hora para alcanzar una frecuencia de 400 trenes por día, que sumados dan una cantidad total de 26 millones de toneladas de carga por año, otro récord mundial. Sin embargo, para asegurar eso, resulta crucial la realización de mantenimientos constantes. Los vagones que llevan camiones y coches son de tamaño gigante. Y como cada tren mide 800 metros de longitud, supervisar bien todos los puntos de cada tren requiere un edificio de proporciones adecuadas. Con 870 metros de longitud, es el edificio de mantenimiento más grande del mundo. Los trenes del túnel se inspeccionan el doble que los de los ferrocarriles convencionales. El mantenimiento y la seguridad son las principales prioridades para viajar bajo el mar. Tras 6 años, la obra estaba a punto de finalizarse en diciembre de 1993. Los dos equipos estaban a tan solo 100 metros el uno del otro. La tuneladora francesa se detuvo. Desmontaron sus cientos de piezas una a una y se las llevaron del túnel. Los británicos optaron por otra solución. Sus colosos fueron retirados de la vía e inmovilizados para siempre. Pero quedaba una última duda. ¿Estarían las perforaciones de ambos lados alineadas? ¿Y si una de las partes estuviera demasiado alta? En los años 90 los GPS no eran de gran ayuda. A esa profundidad ninguna señal de satélite era lo bastante fuerte. Por lo tanto, los ingenieros británicos enviaron una sonda, una vara telescópica atravesando la roca. Finalmente, después de varias docenas de metros, se realizó el agujero final. Conectaron con el túnel francés a la perfección. Estábamos allí con una desviación de apenas 40 centímetros. El 15 de diciembre de 1993, 12 minutos después del mediodía, Philippe Cosset saludó a su homólogo británico, Graham Fagg. Las imágenes se publicaron por todo el mundo. El túnel submarino más largo de la historia se acababa de finalizar. Hoy, sus usuarios son británicos al 85%.
El Eurotúnel es una conexión física entre Francia y Gran Bretaña. Su construcción se ha convertido en un hito de la ingeniería. Aún así, hubo un precursor que 150 años antes cambió la tecnología de la construcción de túneles para siempre. El túnel de Mont-Cenis, en los Alpes, ocupa un lugar especial en la historia. En el siglo XIX parecía un gran riesgo. ¿Cómo se perfora un macizo montañoso de más de 13 kilómetros, 6 veces la longitud de la avenida de los Campos Elíseos de París? Un túnel que atraviesa los Alpes para unir Francia con Italia. Es una propuesta sobrecogedora. Los obstáculos eran literalmente imponentes, pero las recompensas económicas prometían ser sorprendentes. En cuanto a su ubicación, las autoridades optaron por el Valle de Maurienne. Es uno de los valles alpinos que vinculan la ciudad de Lyon con el norte industrial de Italia, Milán, Turín. La mejor opción para el comercio vía túnel es el transporte de mercancías por tren. Sin embargo, primero debían tenerse en cuenta algunas peculiaridades políticas. Cuando comenzaron las obras en 1857, el Ducado de Saboya, en los Alpes occidentales, tenía el control del Reino de Cerdeña, uno de los muchos estados que muy pronto constituirían la futura Italia. Las obras comenzaron en un territorio que estaba al 100% bajo control italiano, y solo después de que Saboya fuera cedida a Francia en 1860 podemos hablar de una parte francesa. Es único tener un proyecto que empieza en un país y acaba en dos con distintas nacionalidades. Un enredo político que no propiciaba la aceleración del trabajo. Los mineros tardaron más de 15 años en concreto porque tenían que excavar a mano. Al principio avanzaban 40 centímetros al día, que era extremadamente lento. El avance lento también era el resultado de una total falta de conocimiento sobre el tipo de roca que iban a encontrarse los mineros: suave, dura, porosa. Las condiciones variaban constantemente. Hoy, antes de que comiencen las obras de un túnel, los geólogos reconocen el entorno utilizando sondas. Se excava una pequeña pregalería para ver qué se puede encontrar. En el pasado había una sorpresa en casi cada capa. Si la roca era demasiado dura, solo había una forma de avanzar: haciéndola explotar. Aunque recurrir a la pólvora estaba repleto de peligros, en aquella época los trabajadores aún tenían mucho que aprender. Era un trabajo muy arriesgado. Se enfrentaban a todo tipo de imponderables. Hubo docenas de accidentes fatales. La utilización de la pólvora provocaba desprendimientos que ralentizaban las obras. La bóveda natural tiene tendencia a hundirse o incluso a desmoronarse por completo. La perforación avanzaba a un ritmo agonizante. Los especialistas de la época calculaban que tardarían al menos 30 años en terminar el túnel. Exasperados, los comerciantes bretones que estaban ansiosos por transportar sus bienes al norte de Italia tuvieron una sorprendente idea. Propusieron construir un ferrocarril alrededor del Mont-Cenis a 2000 metros sobre el nivel del mar. Mientras el túnel estaba en construcción, la empresa ferroviaria de Mont-Cenis pretendía operar una línea regular. Sin embargo, el largo y sinuoso ascenso estaba bloqueado a menudo por la nieve, por avalanchas o por rocas sueltas que reducían la velocidad a un paso desesperante. La aventura costó a los inversores varios millones de libras. Al final, un desastre económico. Esto también dependía de una revolución tecnológica. Un ingeniero local, Germain Sommelier, había inventado un dispositivo que demostraría ser un gran avance en la perforación. La ingeniosa nueva herramienta se basaba en utilizar aire comprimido para perforar.
transformaría los trabajos subterráneos durante décadas. Un taladro del siglo XIX recuerda a un arpón. Medía unos 3 o 4 metros de longitud y atravesaba la roca. Para acelerar el trabajo que, según algunos, jamás se terminaría, Sommelier proporcionó a los taladros un poder percutor desconocido hasta entonces. Y además, procuraba la energía requerida directamente del entorno del túnel, gracias a la abundancia de agua. Un molino impulsado por los arroyos desviados de la montaña bombeaba aire a unas tuberías herméticas. Gracias a una válvula que se cerraba automáticamente, el aire se comprimía y se almacenaba en unos cilindros inmensos. Por lo tanto, el aire se enviaba a los taladros gracias a un sistema de conductos. Cuando se abrían las válvulas, el aire se disparaba directamente desde las tuberías hacia el interior del túnel, donde se liberaba su potencia y alimentaba hasta 4 taladros a la vez. Con un ritmo de 50 golpes por minuto, la máquina era capaz de excavar agujeros de docenas de centímetros de profundidad. Los mineros luego metían sus explosivos. Por lo tanto, la detonación se producía en las profundidades de la roca en lugar de en la superficie. Una forma mucho más eficiente de reventar cosas. La máquina de Sommelier permitió que se avanzara varios metros cada día. La nueva tecnología pulverizó todos los récords existentes en el campo de la perforación. Aunque la nueva metodología vino con un precio. La multitud de explosiones costó la vida de más de 50 trabajadores. En obras como esta, por aquel entonces, la seguridad era inexistente. Las condiciones laborales se agravaban por las nubes de polvo que llenaban el túnel tras cada explosión. El polvo penetraba en los pulmones y cegaba a los trabajadores. Nadie podía soportar esas condiciones durante mucho tiempo. Germain Sommelier debía adaptar su máquina, y lo hizo con otra solución brillante. Utilizó el aire comprimido para propulsar ventiladores con el fin de mejorar la calidad del aire en los túneles. El ingeniero también insertó unas pequeñas aberturas en la propia máquina que permitían que el aire pasara y, por lo tanto, liberar de polvo la zona de trabajo. Ahora los mineros podrían continuar a un ritmo mucho más estable. Los tiempos de la construcción del túnel se redujeron drásticamente. El invento de Sommelier redujo la previsión de 30 años a casi la mitad. El túnel abrió en 1870. Fue una proeza que causó sensación por toda Europa. Sin embargo, los contratistas del ferrocarril de Montcenis no se unieron a la celebración. Su línea se había quedado obsoleta gracias al aire comprimido. Debido al túnel, el comercio entre Italia y Francia aumentó. La construcción demostraría ser un éxito durante más de un siglo. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio se necesitaban profundas remodelaciones. El tránsito de miles de camiones pesados entre Francia e Italia requería una solución alternativa. En general, los camiones no son demasiado bienvenidos en el valle alpino. Sus tubos de escape suponen un problema importante. Para mantener el tráfico por los Alpes, las autoridades decidieron meter a los camiones o sus contenedores sobre trenes. Una idea espléndida, salvo que el túnel era demasiado bajo. Agrandarlo era una idea desmoralizante. Para aumentar su tamaño, había que levantar la bóveda o bajar la base de la plataforma.
Antes de que los inmensos trenes pudieran pasar con seguridad a través del túnel, la base actual debía ser desmantelada y extraída. La opción de ampliar los muros y el techo parecía problemática. El túnel podía derrumbarse. Sin embargo, excavar el suelo era mucho más fácil de decir que de hacer. ¿Cómo se rebaja la base lo bastante mientras se proporciona un buen lecho para los nuevos raíles? Una máquina capaz de hacer eso no existía aún. Por eso inventaron una. En 2007, una empresa francesa presentó una tuneladora extraordinaria, la Die-Rocker. Con un peso de 50 toneladas y una rueda pertrechada con unos inmensos dientes, la Die-Rocker es un dispositivo extremadamente eficiente. Su parte delantera muerde la roca y excava el suelo. Aunque antes de poder utilizarla, deben preparar primero el suelo. Una de las vías se desmanteló por completo. Los raíles, los balastros, las traviesas. Una vez que la ruta está libre, la Die-Rocker puede hacer su trabajo. Está guiada por unos láseres que la mantienen en rumbo y también le envían datos del terreno que tiene por delante. Avanza a una velocidad de entre 40 y 60 metros al día. Para impedir que la rueda se sobrecaliente, sus dientes se rocían con agua. Los restos se transportan a la parte trasera de este Goliath. Los escombros se extraen en una cinta transportadora. Miles de metros cúbicos de materiales fueron evacuados y el terreno se rebajó 70 centímetros a lo largo de los 13,6 kilómetros de túnel. En 2011, los primeros camiones se subieron a las plataformas, permitiendo que el transporte de su cargamento continuara por tren. Cada día, más de 30 trenes entran en el túnel de Montcenis. Pero todavía queda un problema por resolver. El túnel no cumple los criterios de seguridad actuales. La seguridad se ha convertido en una preocupación importante en el mundo del transporte. Se hace inevitable tomar una decisión. El túnel de Montcenis ya se ha quedado obsoleto. Será sustituido por el túnel más moderno jamás construido. Para unir Lyon con Turín, se excavará un tramo de 57 kilómetros bajo tierra, el equivalente a 285 trenes de alta velocidad alineados uno delante del otro. Un túnel de una longitud excepcional y estará justo debajo de su predecesor. El nuevo túnel atravesará el mismo macizo alpino, pero a 800 metros de profundidad. El futuro túnel está pensado para mercancías y trenes de pasajeros. Las obras comenzaron en 2016 y se supone que finalizarán en 2035. Tendrá todo lo que le faltaba al túnel de 1870. Como por ejemplo, pozos de ventilación para enfrentarse al peor escenario posible, un incendio en el túnel. Servirán para mantener una de las galerías libres de humo e introducir aire fresco en la otra galería, que podrá ser utilizada como refugio para los pasajeros. La perforación de los pozos requiere una tecnología muy moderna. Primero, los equipos excavan un agujero de unos centímetros de diámetro desde la superficie hacia el túnel. Un brazo telescópico rotará hacia un dispositivo con forma de cruz y pertrechado con dientes situado en la caverna inferior. Esa cruz luego irá subiendo mientras las piedras sueltas caen hacia abajo. De vez en cuando, se deben parar las excavaciones para sacar los escombros. Para los trabajadores es la parte más crítica. Así se consigue un agujero con un diámetro de 4,3 metros. Habrá otros 3 pozos más muy cerca del primero.
No hay mucha gente en el mundo capaz de hacer este tipo de trabajo. El nuevo túnel relevará al viejo pasaje subterráneo finalizado en 1870. El túnel de Montcenis seguirá teniendo el honor de haber sido el primero en lograr atravesar el inmenso macizo alpino. Además, no muy lejos, hay otro túnel legendario. El túnel del Mont Blanc. Ha demostrado ser un desafío totalmente nuevo para los ingenieros. Como solo iba a ser utilizado por coches y camiones, tenía que ser mucho más grande que un túnel de ferrocarril. Pero era posible perforar el macizo creando una galería de 10 metros de altura y 8 metros de anchura. A finales de los años 50, nadie estaba seguro. Era una auténtica aventura. No sabíamos qué nos encontraríamos en cuanto entráramos en la montaña. Sería un proyecto que rompería todos los récords. El túnel de carretera más largo del mundo. Una cantidad de explosivos jamás utilizada antes. Con nuevos taladros desarrollados especialmente para conseguir la altura y anchura deseadas. En 1959 comenzaron las obras. El nuevo paso por los Alpes reflejaba el auge en la economía de los años 60. Al principio, cualquier intento de cruzar los Alpes requería una auténtica expedición, con caravanas de caballos y carromatos. Sin embargo, tras la revolución industrial y la expansión de las relaciones internacionales, los Alpes se convirtieron en un auténtico problema para el comercio de mercancías. Aún así, antes de que comenzaran las obras del túnel de 11 kilómetros, debían fijar su ruta. Y como por aquel entonces no existía el GPS, debían recurrir a la triangulación para producir una imaginaria línea recta con los picos de las montañas circundantes como puntos de referencia. Por lo tanto, solo había una forma de hacerlo: desde arriba. Había guías de montaña que ayudaban a los topógrafos. La campaña para tomar las medidas necesarias tardó varios meses, no solo unos días. Y a menudo las condiciones meteorológicas eran de todo menos favorables. Hacía falta tener mucho valor. A 3.500 metros sobre el nivel del mar, montañeros y topógrafos asumieron grandes riesgos para decidir la dirección del túnel. 2 guías perdieron la vida. Para perforar el macizo más alto de Europa, con su granito de extrema densidad y dureza, los ingenieros franceses desarrollaron una máquina especial, el Jumbo. Un andamio móvil enorme que pesaba varios cientos de toneladas y que permitía que 25 trabajadores manejaran 16 taladros al mismo tiempo. Su poder percutor permitía que los explosivos se situaran a 4 metros en el interior de la roca. Se presionaba un botón y se despejaban los escombros. A lo largo de los siguientes 44 meses, los jumbos tanto del lado francés como del italiano perforaron más de 40.000 agujeros. 1.200 toneladas de explosivos se detonaron en su interior. Cuando excavas un túnel, el agua es un problema recurrente. Hablamos de 1.000 litros por segundo en algunos momentos. El agua provenía de un glaciar sobre la montaña. En primavera, los riachuelos de hielo derretido se convertían en cataratas en algunas zonas. Aunque era un problema que los ingenieros ya habían previsto. El túnel no es totalmente horizontal. Asciende y desciende permitiendo que el agua fluya. Sin estas pendientes, los mineros se verían atrapados por miles de metros cúbicos de agua. Pero la constante humedad socavaba la estabilidad de los muros del túnel. Para impedir que se colapsaran sobre los trabajadores, los ingenieros decidieron instalar dovelas.
secciones de hormigón que formarían un tubo protector en el interior del túnel. Pero con 2 kilómetros de piedra sobre sus cabezas era obligatorio tomar precauciones adicionales. Instalaron una especie de techo de hierro, unas placas de acero que impedían que la bóveda se colapsara. Era un concepto prácticamente nuevo. La bóveda estaba literalmente fijada a los muros. Con sus 235.000 pernos, este sistema de consolidación de las rocas circundantes permitía a los mineros continuar sin temer el colapso de la bóveda. Aunque cuanto más avanzaban, más difícil se volvía a respirar. El problema se resolvió con conductos, grandes pasillos sobre la futura galería de tráfico. Traerían aire fresco de las distintas entradas. Esta instalación está aún en su lugar tras 50 años. Hoy, 5 ventiladores gigantescos de 2,8 metros de diámetro a cada extremo del túnel proporcionan un flujo de aire constante. En 1960, el sistema era mucho menos sofisticado. Sin embargo, tras 3 años de perforación, los mineros franceses e italianos estaban a unos pocos metros de distancia. El 14 de agosto de 1962, a las 11:31 de la mañana, se dieron la mano tras hacer explosionar los últimos bloques de granito. Las 2 secciones del túnel se alineaban casi a la perfección. La desviación del eje teórico era de solo 13 centímetros. Se necesitaron 3 años más para finalizar el trabajo de contención, asfaltar los carriles e instalar la señalización. El 15 de septiembre de 1965, los primeros automóviles entraron en el túnel. Cada año, cientos de miles de coches y camiones atraviesan el túnel más largo de su época. Estaba considerado como un vínculo emblemático entre 2 países hasta un fatídico día. El 24 de marzo de 1999. Ese día, a las 10:47 de la mañana, un camión belga entró en el túnel. Su cargamento de margarina se incendió. El conductor se vio obligado a detenerse. El calor se podía comparar con el de un petrolero en llamas. A las 10:54 se dio la alarma. Los gases tóxicos se extendieron por todo el túnel, cobrándose 39 vidas. La causa se estableció rápidamente. El sistema de ventilación de 1965 era a todas luces insuficiente. Debía ser actualizado. El incendio obligó a los ingenieros a revisar sus conocimientos sobre la construcción de túneles. El túnel del Mont Blanc se cerraría durante 3 años. La empresa franco-italiana que dirige el túnel se embarcó en un proceso de replanteamiento de todo el proyecto. El túnel del Mont Blanc es a día de hoy, en términos de tecnología y vigilancia, un túnel totalmente nuevo. El análisis del incendio se centró en el problema de los gases. ¿Cómo pueden extraerse lo más rápidamente posible? Sin tener en cuenta dónde se produzca el accidente en los 11 kilómetros de túnel. Los ingenieros deciden crear puntos de aspiración a intervalos regulares. Gracias a los ventiladores del túnel, los gases serán aspirados hacia unas trampillas. Luego serán aspirados hasta unos conductos herméticos bajo los carriles y evacuados hacia la salida más próxima. Los algoritmos del sistema permiten que los ventiladores se activen en ambas direcciones. Se distribuyen 4.000 sensores por todo el túnel, proporcionando al centro de control miles de datos a tiempo real.
Uno de los aspectos más monitorizados es la opacidad del aire, ya que esto señala la presencia de humo. Hay sistemas de ventilación adicionales en las entradas del túnel. Su función no es contrarrestar las consecuencias de un incendio, sino anticipar un rasgo climático de las montañas. Debemos tener cuidado con la presencia de niebla en alguno de los picos. No podemos permitir que entre en el túnel para garantizar la visibilidad de los conductores. Aparte del aire, toda la construcción de los años 60 está bajo vigilancia constante. Con ese fin, 11 kilómetros de fibra óptica se han instalado en la superficie de la carretera. Es ultrasensible y registra todos los movimientos en la superficie. Cualquier deterioro del cable conlleva una degradación de la señal. Y según la calidad de la señal, podemos saber la cantidad exacta de deformación. Una interrupción de la señal significa que la superficie de la carretera ya no es estable y debe ser sustituida. Sin embargo, ¿cómo se sustituyen secciones enteras de carretera con varias toneladas de peso sin detener el tráfico durante días? Los ingenieros debían inventar una máquina sin precedentes. Era una tarea colosal, única en el mundo. Teníamos que extraer las secciones antiguas, sacarlas del túnel e instalar las nuevas. Por la noche, en una sección de 600 metros de túnel, se levanta el pavimento de su lecho a 6 centímetros del suelo. Luego, las aceras y las placas que cubren los muros también deben ser extraídas. Una máquina especial levanta una placa de 6 metros y 2 toneladas de peso, después la gira y la sube en un tráiler que luego sale del túnel. Girar la placa es la parte más crítica. No puede romperse ni chocar contra las paredes. Después, la máquina recibe una nueva sección de la carretera y la presenta en el hueco. Es un proceso que cuenta con el reconocimiento de todo el mundo, especialmente gracias a que el tráfico en el túnel puede continuar sin interrupciones. De media tenemos 1.600 vehículos pesados al día. La frecuencia podría incluso incrementarse, pero por motivos de seguridad, la circulación está limitada. No permitimos un flujo de tráfico aleatorio. Tenemos un sistema que fija la cadencia en un vehículo cada 8 segundos. Es el tiempo que un coche necesita para cubrir 150 metros a 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, se aseguran de que se cumplen las distancias de seguridad, para persuadir a aquellos a los que les gusta pisar el acelerador y no respetar los 12 minutos exigidos para cada cruce. Hay 6 radares en el túnel. También calculan la velocidad media de cada coche. Aquellos que superen el límite de velocidad se enfrentarán a la policía aparcada a cada extremo del túnel. El túnel del Mont Blanc, con sus 200 cámaras y sensores de calor en sus entradas, se ha convertido en una de las construcciones subterráneas más seguras de todo el mundo. Es un modelo para la Directiva Europea de 2004 que regula los protocolos de seguridad en túneles. Aún así, las normas del túnel no se detienen ahí. Se implantarán tecnologías totalmente nuevas, como por ejemplo el platooning. Imagínate que 4 o 5 camiones se siguen muy de cerca, a una distancia de unos 10 metros. El de cabeza, al que llamaremos camión piloto, dirigirá a todo el convoy. Los camiones se comunicarán entre ellos, pero también con el túnel. Recibirían datos sobre cargamentos peligrosos, conductores que no han cumplido con los descansos obligatorios e incluso la presión de los neumáticos de cada vehículo individual. El túnel vigilará todo aquello que entre en él. Los inventos implementados en el túnel del Mont Blanc son escudriñados por el mundo entero. Igual que el último diseño de Elon Musk,
Un túnel ferroviario con un vacío en su interior y sin oxigenación, con un colchón de aire para evitar toda fricción del tren. Libre de toda resistencia, está pensado que circule a 1000 kilómetros por hora. En Francia, un rango de pruebas de 300 metros se ha construido para evaluar proyectos similares. La evolución tecnológica aún tiene muchas sorpresas para nosotros. Si estos proyectos vieran alguna vez la luz del día y cambiaran nuestras vidas diarias, sería porque sus precursores han allanado el camino con unas hazañas increíbles. Como agujerear los Alpes por primera vez, inventar máquinas jamás vistas con anterioridad, excavar el túnel de Montcenis, unir Francia y Gran Bretaña estableciendo el récord del túnel submarino más largo. El Eurotúnel ha sido un éxito desde entonces. Excavar el túnel de carretera más largo de la historia a través de las montañas más grandes de Europa. El túnel del Mont Blanc se ha convertido en una obra de referencia. Todas estas arriesgadas empresas dan testimonio de la inventiva de los ingenieros civiles y de su disposición a superar cualquier obstáculo. Los túneles seguirán siendo vínculos entre la gente y cabezas de lanza de la innovación.